Una de las preguntas que más me han realizado mis alumnos a lo largo de los 20 años que llevo ya la docencia es ¿por qué se ha perseguido tanto a los judíos a lo largo de la historia? Bueno, cuando los alumnos dicen a lo largo de la historia, en realidad están pensando exclusivamente en las persecuciones realizadas durante la Segunda Guerra Mundial, por Hitler fundamentalmente, y también por la expulsión de los judíos que realizaron los reyes católicos en 1492, tanto de Castilla como de Aragón, y unos años más tarde los judíos de Navarra corrieron la misma suerte. Pero en realidad la comunidad judía ha sido perseguida prácticamente a lo largo de todas las edades, antigua, media, moderna y contemporánea. ¿Algo tiene que haber? Bueno, pues sí, efectivamente algo tiene que haber. Vais a permitirme que me centre en la Edad Media de la península ibérica, la Edad Media de los reinos de España. Un periodo muy dilatado en el que efectivamente los judíos van a sufrir algunas persecuciones muy duras, concretamente las que vivieron al final del periodo visigodo, es decir, justo tras la conversión del rey Recaredo al catolicismo en el año 587. Desde entonces hasta el 711, año en el que llega el Islam a la península ibérica, va a haber un progresivo endurecimiento de la legislación de la monarquía visigoda hacia los judíos. Suele decirse que más por la presión de la Iglesia Católica, que había estrechado los lazos con la monarquía, que por la propia voluntad de los reyes visigodos. En cualquier caso, fue esta época, el siglo VII, una época pues considerablemente dura para la comunidad judía, hasta el punto de que se dice que ellos abrieron los brazos para recibir con alegría al Islam cuando llegó por el estrecho de Gibraltar en el año 711. Efectivamente, incluso se dice que los judíos pudieron tener una parte activa en la extensión del Islam por la península ibérica. Bueno, lo que sí es cierto es que va a mejorar la posición de los judíos cuando se crea esta nueva realidad llamada Al-Ándalus, por lo menos durante la época del califato cordobés y durante las primeras taifas. Fundamentalmente, los siglos X y XI fueron una época de esplendor para la comunidad judía. No quiero que entendáis aquí esa visión tópica de la pacífica convivencia de las tres religiones, pero sí que es cierto que durante este periodo hubo, si no una feliz convivencia, sí al menos una convivencia, sí al menos una situación de cierto respeto por parte de los musulmanes a la comunidad judía, que permitió que estos incluso desempeñaran importantes cargos en el califato. La cosa cambió cuando llegaron los almorávides desde el norte de África y no digamos ya cuando llegan los almohades. Efectivamente, los siglos XII y XIII van a ser unos siglos en los que se vuelva a perseguir en Al-Ándalus a los judíos, pero paradójicamente en los reinos cristianos del norte sí va a haber una relativa bienvenida a estas personas, hasta el punto de que algunos judíos huyendo, o muchos judíos huyendo de las persecuciones realizadas primero por los almorávides y después por los almohades, que son todos unos rigoristas religiosos, van a decidir emigrar al norte, emigrar a los reinos cristianos peninsulares, donde van a ser mejor tratados, incluso van a ser protegidos por la monarquía en unos momentos complicados, porque cuando se va a proclamar la primera cruzada, en Europa en general va a incrementarse el sentimiento antijudío. Lo cierto es que este periodo de relativa integración de la comunidad hebrea con los reinos cristianos peninsulares va a deteriorarse a partir de mediados del siglo XIV. A mediados del siglo XIV llega la peste negra, la temida epidemia que va a asolar muchos territorios y que concretamente en la península ibérica
va a llegar en 1348, primero en la zona oriental de la península y en el 49 ya a toda la península ibérica, ya se extiende por lo que es la corona de Castilla. Y esa peste negra en gran medida va a incentivar la animadversión hacia los judíos, porque como ocurre en toda Europa, se va a acusar a estos de haber envenenado el agua y acusarlos, por tanto, de ser ellos los responsables de la extensión de la peste negra. Consideran que hay una especie de conspiración, un acuerdo entre los judíos de toda Europa para acabar con los cristianos a través de la extensión de la peste negra. Pero en la península ibérica hay otro acontecimiento fundamental que viene a sumarse a estas circunstancias de la peste negra, y es el enfrentamiento, la guerra, entre Pedro I el Cruel de Castilla y su hermanastro Enrique de Trastámara. Pedro era protector de la comunidad judía, mientras que Enrique va a enfrentarse a los judíos, quizás no tanto por convicción personal como para ganarse al pueblo, toda vez que en el mundo de lo popular esta animadversión a la comunidad judía es creciente. Así que cuando tras la batalla de Montiel, que tiene lugar en el año 1369, Pedro sea asesinado por su hermanastro con sus propias manos, el ascenso al poder de Enrique II, que se va a conocer como Enrique de las Mercedes, va a suponer un punto de inflexión y un progresivo deterioro de las condiciones de los judíos, hacia los cuales la legislación de los monarcas castellanos cada vez va a ser más dura. Así hasta llegar a las predicaciones de un personaje bastante conocido, bastante controvertido, que es el arcediano de Écija. Su nombre es Fernán Martínez o Ferrán Martínez o Fernando Martínez, personaje que va a alcanzar un poder importante en el arzobispado de Sevilla y que va a emprender una serie de encendidísimas predicaciones contra los judíos que van a culminar en 1391 con el gran asalto a la judería de Sevilla, que derramará muchísima sangre hebrea en las dos juderías sevillanas, que hoy se conocen como Barrio de Santa Cruz y Barrio de San Bartolomé. El arcediano terminará cayendo en desgracia, porque lo cierto es que ni al arzobispo de Sevilla ni al rey de Castilla le hace ninguna gracia este ataque tan violento a los judíos, sobre todo a partir de este gran prógromo de 1391, pero lo cierto es que a partir de entonces la violencia contra los judíos va a ir increciendo. Durante todo el siglo XV la situación se va a deteriorar de manera muy considerable hasta culminar, como decía antes, en 1492 con la decisión radical que toman los reyes católicos: o conversión al cristianismo o expulsión. Bueno, aquí viene lo más complicado. ¿Por qué? Hombre, en teoría hay una cuestión religiosa básica. Los cristianos están convencidos de que los judíos han sido deicidas, han matado a Dios, han matado a Jesús de Nazaret. Esto no es cierto, los judíos no mataron a Jesús de Nazaret. Los principales estudiosos del Nuevo Testamento han llegado a la conclusión de que Jesús de Nazaret fue fundamentalmente víctima de las autoridades romanas, de Poncio Pilato. En cualquier caso, lo que nos importa aquí es que en la Edad Media había una creencia generalizada de que los judíos eran deicidas, de que los judíos habían matado a Dios. Hay un elemento fundamental. Segundo elemento fundamental: los judíos no quieren convertirse al cristianismo. Se niegan de una manera tajante. Por mucho que compartan muchas cosas con el cristianismo, los judíos nunca reconocerán que Jesús de Nazaret es el Mesías. Para los judíos el Mesías está por venir. Bueno, pues esto es una razón por la que existe animadversión a los judíos. Eso es incuestionable. Pero tiene que haber más. No basta con estas razones religiosas. Y efectivamente, en la Edad Media hay más razones. Y yo diría una muy importante a mi entender, que es
la práctica de la usura. Me explico. Había judíos que se dedicaban a las labores agrícolas y ganaderas. Recordemos que en este momento el sector primario es fundamental. Aunque no eran muchos, al menos en la península ibérica no son muchos los que se dedican al campo, toda vez que a las autoridades no les parece oportuno. Sí son más, bastantes más, los que se dedican a la artesanía y al comercio. Pero también hay algunos que se dedican al préstamo con interés, es decir, a la usura. Y esto es algo muy mal visto por el cristianismo. Para el cristianismo católico medieval, prestar dinero con intereses es un pecado, porque es aprovecharte del prójimo. Una persona solamente puede prestarle dinero a otra si no le va a exigir una cantidad extra a cambio, si no le va a exigir un interés. Porque si lo hace, está abusando de esa persona. Solamente se puede prestar dinero para hacer un favor al prójimo. Pero los judíos no tienen esta creencia. Un judío sí puede prestar libremente dinero a otro a cambio de un interés. De tal manera que algunos judíos, repito, algunos, solamente algunos, se van a dedicar a esta labor, para entendernos, a ejercer de banqueros. Que los bancos como tal no existen, ni mucho menos, van a ejercer esta labor de dar préstamos. Pequeños préstamos, quizá a otros comerciantes, pero también grandes préstamos, por ejemplo, préstamos a la nobleza y préstamos a la monarquía. Hasta el punto de que una de las razones por la que bastantes monarcas medievales de la península ibérica protegen a los judíos es porque de esa manera están protegiendo a la comunidad que a ellos les sirve para obtener préstamos para emprender determinadas acciones, por ejemplo, acciones bélicas. Pero claro, esto el pueblo no lo ve con buenos ojos. El pueblo empieza a pensar que gran cantidad de los judíos se dedican a la usura, que es un pecado. Y claro, ¿qué le ocurre al pueblo cuando llega una crisis? Una crisis económica, por ejemplo, por una sucesión de malas cosechas. El pueblo ve que el rey se entrampa, que los señores feudales se entrampan, que sobre ellos, sobre el pueblo, se incrementa la presión fiscal, es decir, los impuestos. Y reparan en que los judíos, repito, algunos judíos, pero para el pueblo son todos los judíos, se dedican a enriquecerse mediante esos préstamos. Fijaos, es algo parecido a lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo con las crisis económicas actuales. Muchas veces, cuando estemos desesperados, le echamos la culpa a la banca, a las grandes fortunas en general y a la banca en particular. Todos sabemos que tenemos hoy día pues una deuda externa importante. España le debe dinero a grandes banqueros europeos, por ejemplo, banqueros alemanes. Y cuando Angela Merkel viene a recordarnos que le debemos ese dinero y que el dinero es suyo, no nuestro, nosotros empezamos a sacar las uñas, a decir, vaya tela, con lo que estamos pasando en todo el mundo, que estos vengan pidiéndonos el dinero y tal. Y nuestra tendencia natural es enseguida echarle la culpa a esos banqueros que nos están explotando, que nos piden unos intereses escandalosos, cosa que es cierta, pero nosotros sabíamos que esos intereses estaban ahí. Independientemente de que podamos tener razón en alguna de estas cosas, lo cierto es que es mucho más sencillo echarle la culpa a un determinado colectivo. Esto ya lo dije en algún vídeo anterior. Cuando el ser humano se encuentra en una situación de agobio, siempre tiene que encontrar algún colectivo al que echarle la culpa. Los banqueros son los culpables, el capitalismo es el culpable. Bueno, se le pueden poner muchas culpas al sistema capitalista, se le puede responsabilizar de muchas cosas, pero todos sabemos que si estamos pasando una crisis no es única y exclusivamente por culpa de la voracidad del sistema capitalista. Hay más razones para que se produzcan las crisis. Los fenómenos complejos exigen explicaciones complejas, pero para nosotros es mucho más fácil culpabilizar a un determinado grupo social. Los banqueros, los grandes capitalistas, ellos son los que nos están explotando. Si no fuera por ellos, las cosas nos irían mucho mejor. Bueno, pues posiblemente eso es lo que pasó en los reinos cristianos peninsulares. El pueblo,
cuando sufre crisis económicas por las malas cosechas, cuando ve extenderse la terrible peste negra, cuando ve que sus señores feudales se quedan completamente entrampados y aumentan sobre ellos la presión fiscal, tienden a buscar un culpable de esa realidad. Y es mucho más sencillo echarle la culpa a los judíos, porque están viendo que los judíos se están enriqueciendo con esos préstamos y encima que están protegidos por los reyes. Y encima son distintos, son un pueblo ajeno a los católicos, que son deicidas, etc. Por tanto, al final los judíos se van a terminar convirtiendo en lo que se llama una cabeza de turco, es decir, en una comunidad a la que echar las culpas para sacar la furia, el odio, la desesperación que se tiene dentro. Ni más ni menos. Y pensemos en algo fundamental, que esto se va a repetir en otras épocas históricas. Hitler no fue precisamente un gran cristiano. El Tercer Reich nunca tuvo nada de cristiano. Y sin embargo, se persiguió ferozmente a los judíos. Al mismo tiempo, Joseph Stalin, que lidera la Unión Soviética, también realiza terribles persecuciones a los judíos. Y es un comunista que nada tiene de religioso. De hecho, hay una persecución a la religión. Entonces, vamos a convenir que aunque esas razones religiosas existen, están ahí, no son las principales que causan la persecución a los judíos. Tiene que haber algo más. Y seguramente ese algo más es esto último que está diciendo. La necesidad de encontrar un culpable de las cosas. Si a esa culpabilidad le asociamos luego ingredientes que tienen que ver con la religión, más que mejor, tenemos el retrato idóneo del enemigo al que hay que combatir. Pero todavía diría algo más. Y es la personalidad de los judíos, la idiosincrasia de esta comunidad. En absoluto quiero decir que los judíos sean culpables de sus propias persecuciones, ni mucho menos. Pero sí tengo que señalar que los judíos siempre han sido un pueblo muy orgulloso de sí mismo, de sus tradiciones. Y esa poderosa personalidad va enseguida a condicionar la relación con otras civilizaciones. Ya en la Edad Antigua, en la antigüedad los judíos eran mal vistos por ser monoteístas, mientras que las demás religiones son politeístas. Y luego, pasando por toda la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Esa personalidad de nunca querer renunciar a lo propio para integrarse en lo distinto, los va a marcar. Los judíos nunca aceptan disolverse en un colectivo distinto. Los judíos nunca van a querer renunciar a su lengua, a su religión, a sus tradiciones, a toda esa herencia cultural que tienen desde muchos siglos atrás. Y eso les va a causar problemas de integración, porque el ser humano es gregario. Al ser humano le gusta pertenecer a un colectivo más o menos homogéneo. Eso da confort, eso da sensación de seguridad. Y a ese colectivo humano que es gregario, no le resulta agradable ver a otros colectivos que no solo son diferentes, sino que no quieren integrarse y además reivindican sus diferencias con respecto a los demás. Repito, esto no culpabiliza en modo alguno a los judíos, pero sí permite entender qué es lo que está pasando. A las sociedades humanas, lo mismo la sociedad de la Sevilla de ese año de 1391, que a la Alemania nazi le resulta incómoda la presencia de comunidades que se podrán llevar muy bien con ellos y que son pacíficos, pero que reivindican lo suyo propio frente a lo que es mayoritario. Eso se ve mal, porque es como una especie de amenaza a ese confort que da el saber que todos somos iguales, todos pensamos igual y todos tenemos las mismas costumbres. Es como una amenaza latente. ¿Por qué ellos no quieren ser como nosotros? ¿Por qué ellos no quieren aceptar nuestra religión, nuestras costumbres? ¿Se creen diferentes? ¿Se creen superiores quizá?
Claro, si a ello le sumamos, insisto, cuestiones religiosas, como la que hemos dicho en la Edad Media, o cuestiones distintas, como la que sacó Hitler, según la cual los judíos están realizando una especie de conspiración capitalista mundial para oprimir al no judío, pues bueno, lo que tenemos es un cóctel explosivo que conduce al rechazo. Un rechazo que se va a plasmar en leyes y que a veces se va a materializar en persecuciones físicas y muy violentas. Y en cualquier caso, a generar una imagen negativa del judío. El judío es visto como una persona ambiciosa, como una persona cobarde, incluso en la Edad Media como una persona sucia. Nada de esto es real, no eran sucios, no eran cobardes, no eran ambiciosos, aunque practicaban efectivamente el préstamo con usura. Los judíos nunca conspiraron contra nadie. Otra cosa es que efectivamente cuando se produce la llegada del Islam en el 711 a la península ibérica, los judíos recibieran con los brazos abiertos a los musulmanes porque sabían que su condición iba a cambiar, de que iban a dejar de recibir la presión que estaban recibiendo por parte de las autoridades godas. Pero no, los judíos nunca conspiraron contra nadie. Y sin embargo, en muchas ocasiones en la historia han sido mal vistos. Bueno, pues espero que estas reflexiones os sirvan de algo para seguir reflexionando, porque es necesario seguir haciéndolo, sobre este tema tan complejo. Muchas gracias por escucharme.